La República de Gabón es un país ubicado en la costa oeste de África Central. El país tiene límites por el norte con Guinea Ecuatorial y Camerún, por el este con la República del Congo y por el oeste con el Golfo de Guinea. En su momento este territorio pudo convertirse en un poderoso centro comercial principalmente debido a su capacidad para comprar y vender esclavos, pero ya para el año 1870 esta práctica desapareció y el reino decayó. En la actualidad, la abundancia de petróleo y la inversión extranjera privada han contribuido a que Gabón sea uno de los países más prósperos de África subsahariana y con uno de los PIB per cápita más altos de África, aunque también hay una gran parte de la población que aún continúa en la pobreza. El país en general es rico en folclore y mitología. Así que el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este hermoso país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Gabón proviene del portugués Gabao, que significa manto, y es debido a la forma del estuario del río Como que pasa por la ciudad de Libreville, capital del país. Número 2. Se cree que Gabón contiene los rastros más antiguos de vida multicelular conocidos hasta la fecha, que se remontan a 2100 millones de años. En cuanto a los humanos, existen vestigios de un asentamiento prehistórico en Gabón que se remonta a aproximadamente 400.000 años. Se cree que las tribus pigmeas actuales provienen de este asentamiento, sucedidas por las tribus bantúes en alrededor de 1000 o 2000 años antes de nuestra era. Posteriormente, entre el siglo XI y el siglo XVIII se establecieron varias tribus bantús, por lo cual la población de Gabón está compuesta por sucesivas olas de inmigración hasta el siglo XIX. Los primeros europeos en llegar a este territorio fueron los portugueses, en el siglo XV, quienes seguidos por los holandeses se dedicaron al comercio de esclavos, comerciando con los jefes locales en la zona litoral. Luego los franceses ocuparon Gabón a mediados del siglo XIX. Estos comenzaron a penetrar al interior del país y para el año 1886 el país se convirtió en una colonia francesa y junto con el Congo formaron lo que se denominó como el Congo francés, que luego con otros territorios se convirtió en la África ecuatorial francesa y para 1946 pasó a ser Gabón un territorio francés de ultramar. Posteriormente, para el año 1960, Gabón obtiene su independencia, siendo su actual primer ministro Léon Mba elegido como primer presidente. Este recibió el apoyo francés y duró en la presidencia hasta su muerte en 1967, cuando fue reemplazado por el entonces jefe del Estado Mayor, Omar Bongo Ondimba. Este hizo algunas reformas políticas y logró cierta prosperidad en el país en fuerte alianza con Francia. Y ya para finales de la década de los años 80, la caída del precio del petróleo sumió a Gabón en una crisis económica y por ende vinieron muchas demandas políticas y sociales por parte de la población. En 1990 se realizaron las primeras elecciones multipartidistas, Bongo fue elegido nuevamente como presidente y así en 1993, 1998 y 2005. Y finalmente en 2009, Bongo padre fue sucedido por su hijo, siendo este el tercer presidente de Gabón, aunque su elección fue controvertida por lo que se generaron disturbios. Y para 2016 en nuevas elecciones vuelve a ser elegido Ali Bongo como presidente, cosa que también ocasiona disturbios. Para 2019 una especie de intento de golpe de estado contra el presidente Ali, quien en ese momento se encontraba enfermo, pero fracasó. Y en la actualidad Ali Bongo sigue como presidente de Gabón.
Número 3. Libreville es la capital y ciudad más grande de Gabón. Es una ciudad portuaria en el río Como, cerca del Golfo de Guinea, y tiene una población estimada de poco más de 700.000 habitantes. Se cree que los primeros habitantes de esta ciudad fueron miembros del pueblo Mpongwe y más tarde se convirtió en el puerto principal de la colonia de la África Ecuatorial francesa. Luego fue un centro comercial y administrativo menor y desde 1960 ha venido en un acelerado crecimiento, albergando actualmente un tercio de la población nacional. La ciudad alberga el aeropuerto más grande del país, varias de las más importantes instituciones educativas y varias iglesias y templos cristianos, así como una reconocida industria de construcción naval, cervecera y varios aserraderos. Número 4. Geográficamente, Gabón se ubica en África Central, sobre la línea ecuatorial, de ahí que su clima es ecuatorial con un extenso sistema de selvas tropicales. Se estima que casi el 90% del país está cubierto por bosques. En Gabón se distinguen 3 regiones distintas: las llanuras costeras, que se extienden hasta 300 kilómetros al interior desde la orilla del océano, las montañas al noreste de Libreville y el sabana en el este. Por su parte, el río más grande del país es el Ogooué, y Gabón tiene 3 áreas kársticas donde hay cientos de cuevas, que inclusive fueron documentadas por la National Geographic. Se estima que aproximadamente el 10% del territorio de Gabón hace parte de un sistema de parques nacionales, siendo una de las mayores proporciones de parques naturales del mundo. En términos de fauna, se cree que aproximadamente una cuarta parte de los gorilas de África viven en Gabón. Y finalmente, los principales recursos naturales de este territorio incluyen petróleo, hierro, magnesio, oro y bosques. Número 5. Gabón tiene una población de aproximadamente 2.1 millones de personas. El país tiene una de las menores densidades de población de cualquier país de África y el cuarto más alto índice de desarrollo humano en África subsahariana. En cuestión de grupos étnicos, se estima que casi todos los gaboneses son de origen bantú, aunque el país tiene al menos 40 grupos étnicos con diferentes idiomas y culturas. También hay varios pueblos indígenas pigmeos y cierta cantidad de población de franceses. Y lo mejor es que todas las etnias se integran de forma adecuada, mejor que en otros países de África. Ahora, si se habla del idioma de Gabón, el francés es el único idioma oficial del país. We have many others, African others, women, of course. They share our values through hablado por un estimado del 80% de las personas, aunque a nivel nacional cada etnia suele practicar su lengua nativa. Por su parte, el inglés se ha tratado de introducir como primera lengua extranjera en las escuelas. En términos de religión, las más practicadas son el cristianismo, el biwiti, el islam y la religión animista indígena. Ahora, si se habla de la salud, la mayoría de los servicios de salud en Gabón son públicos y su infraestructura en este sentido se considera de las mejores de África, aunque como en otros países africanos, Gabón suele tener altas tasas de VIH. Y finalmente, en términos de educación, la educación en el país está regulada por 2 ministerios y es obligatoria para niños entre 6 y 16 años. Número 6.
Gabón es un país con una tradición principalmente oral, hasta la difusión de la alfabetización en el siglo XXI. El país es rico en folclore y mitología, por lo que los narradores trabajan para mantener vivas estas tradiciones. En el país se suelen elaborar máscaras que tienen fama a nivel internacional. Se cree que cada grupo étnico tiene su propio conjunto de máscaras. Usualmente son usadas en ceremonias como el matrimonio, nacimientos y funerales. Por su parte, la música gabonesa quizás es menos conocida que la de algunos de sus vecinos. El país cuenta con variedad de estilos folclóricos, así como algunas estrellas en el pop. Quizás algunos de los instrumentos más populares del país son la obala, el gombi, el balafón y los tambores tradicionales. Pasando a la cocina gabonesa, esta está fuertemente influenciada por la cocina francesa, aunque en las zonas rurales se suelen consumir mayormente alimentos básicos como la mandioca, el arroz y el ñame. También es común consumir carnes de animales de monte y una salsa tradicional es la pasta berbere, de pimiento rojo picante. Y finalmente, en términos deportivos, el fútbol es el deporte más popular en Gabón. Hay un campeonato de fútbol profesional y en 2011 el país ganó el campeonato sub-23 de África. En 2012 y 2017 organizó la Copa Africana de Naciones y en ciclismo en Gabón cada año se realiza una competencia internacional y en 2012 en los Juegos Olímpicos obtuvo una medalla de plata en taekwondo, siendo su única medalla olímpica. Número 7. La economía de Gabón está dominada por el petróleo, que constituye aproximadamente el 46% del presupuesto del gobierno, el 43% del PIB y el 81% de las exportaciones, aunque la producción ha venido disminuyendo y algunos estiman que el petróleo se gastará para 2025, aunque lamentablemente se alude que los ingresos generados por este bien no se han utilizado de la manera más eficiente. Inclusive el país no goza de buena imagen frente a organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Club de París y ha debido llegar a varios acuerdos para cubrir sus obligaciones. Por otro lado, gracias a los ingresos petroleros, el país ha logrado tener un PIB per cápita de $8.600, que resulta inusualmente alto para la región, aunque como suele ocurrir hay grandes niveles de desigualdad. Se estima que el 20% de la población más acaudalada obtiene más del 90% de los ingresos, mientras que un tercio de la población del país vive en la pobreza. Y aunque la economía depende en gran medida de la extracción, las materias primas en general son abundantes, siendo la tala y la minería de manganeso los siguientes mayores generadores de ingresos. Se cree inclusive, y basados en algunas exploraciones, que Gabón tiene el depósito mineral de hierro sin explotar más grande del mundo, y se cree que la principal debilidad de la economía de Gabón es su falta de diversidad, aunque hay varios factores que han limitado este desarrollo.
Y finalmente, número 8. Según la Constitución de 1961, Gabón es una república con una forma de gobierno presidencial. El presidente es elegido por votación popular para un periodo de 7 años, pudiéndose reelegir de manera ilimitada. El presidente puede nombrar y destituir al primer ministro, al gabinete y a los jueces de la Corte Suprema Independiente. Asimismo puede disolver la Asamblea Nacional, retrasar la legislación y realizar referendos. El Congreso del país es bicameral, consta de la Asamblea Nacional y el Senado. La Asamblea se elige por votación popular y el Senado es elegido por los consejos municipales y las asambleas regionales. Y aunque el país es una democracia, el informe Libertad en el Mundo enumera a Gabón como no libre. En términos de relaciones exteriores, Gabón ha seguido una política de no alineación, abogando siempre por el diálogo en los asuntos internacionales. Asimismo, ha desempeñado un papel importante en la estabilidad de África Central. Por otro lado, Gabón es miembro de varios importantes organismos internacionales como la ONU. En cuanto a su ejército, este es pequeño con aproximadamente 5.000 efectivos, aunque se calcula que la Guardia Presidencial es de alrededor de 1.800 personas. Y finalmente, en términos administrativos, Gabón está dividido en 9 provincias que se subdividen en 50 departamentos. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.